Y uno, a ver, especula. Y yo me cuido en las comidas, trato de comer bien, sano, hago ejercicio, me hago periódicamente los controles, Gaby. Entonces, a mí no me va a pasar. Bueno, en realidad tenés menos posibilidades que te ocurra si te cuidás que a otras personas, porque en el 90% de los casos tiene que ver con factores de riesgo que vamos a detallar después, que son los que vos decías justamente que no haces y que te cuidás de esa forma. Hoy es el Día Mundial de la ACV, como decíamos, y es muy importante prestarle atención porque solo en Argentina hay una ACV cada 4 minutos. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ACV? El nombre es accidente cerebrovascular. ¿Y por qué este nombre? Porque tiene que ver justamente con la irrigación del cerebro. Se pueden producir dos tipos de ACV, uno que es cuando se obstruye una arteria del cerebro, entonces queda sin irrigación justamente el resto. Esto es un ACV isquémico, se produce en el 80% de los casos, o cuando se rompe una arteria y se produce un sangrado, estamos ante un ACV hemorrágico. Es como un infarto si hablamos del corazón. Exactamente, en el caso del isquémico sí, es lo mismo que un infarto, pero en este caso cerebral. El ACV además provoca discapacidad posterior en la mayoría de los casos. En Argentina es la segunda causa de muerte, el ACV, y es la primera causa de discapacidad permanente en adultos. Vamos a ver en algunos de estos datos en algunas placas. Por ejemplo, lo que decíamos, se produce un ACV cada 4 minutos y 9 de cada 10 pacientes que padecen un ACV tiene algún grado de discapacidad posterior, lo que decíamos, estos síntomas que tiene que permanecen. Una rehabilitación. Exactamente, mucha rehabilitación. Y el 18% de los pacientes padece otro ACV después del primer año. ¿Viste por que eso dicen que siempre repite? Que después de varios años, por más que uno podés se repetir. Cuide, siempre repite. Por eso es muy importante seguir los controles y que tu ambiente también tenga en cuenta cuáles son los síntomas de alarma para poder reaccionar rápidamente, porque cada minuto que se pierde es vital, ¿no? En cada minuto se pierden 2 millones de células, así que cuanto antes actuemos, mejor. Hay que prestarle atención a estos 3 signos principales del ACV que se unen en una palabra que sería abrazo, en este caso con H y con S, porque ¿qué quiere decir? Hace referencia al habla, a los brazos y a la sonrisa. El habla, ¿por qué? Porque una persona que padece un ACV empieza a pronunciar frases incoherentes, tiene errores en las palabras, no puede hilar un discurso. Sí. Entonces, eso ya nos tiene que llamar la atención. Después los brazos. ¿Por qué los brazos? Cuando uno ya duda de una persona porque ve estos signos, ¿qué tiene que decirle? Que extienda los 2 brazos hacia adelante. Si uno de los brazos se cae, es una señal de ACV. Y otra cuestión a prestar atención es la sonrisa. La sonrisa tiene que ser simétrica. Cuando uno ve que de un lado sonríe, de otro lado no, esto implica que hay una parálisis en una parte de la cara y es otra señal del ACV. Vos, Romy, hablabas de los factores de riesgo y de los cuidados que tenemos que tener. Bueno, todos tratamos de cuidarnos, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver si uno se cuida mucho o poco. Claro, además los factores de riesgo son muchos. Uno por ahí en otra enfermedad dice, bueno, por ejemplo el tabaquismo, listo. No fumo y me cuido. En estos son muchos los factores de riesgo. Los vamos a ver también en placas. Y en el 91% de los casos el ACV tiene que ver con esos factores de riesgo. En el resto pueden ser eventualidades. Sí, Gaby, ¿son más propensas las mujeres o los hombres? O en realidad es una proporción similar. Lo que tiene que ver más que nada es con estos factores de riesgo que tenemos, que son la hipertensión, la inactividad física, la situación desfavorable de lípidos en sangre, una dieta pobre, un incremento de las medidas, estamos hablando de la cintura, de la cadera, es decir, de la obesidad, la diabetes, enfermedad cardíaca, factores psicosociales, tabaquismo y también la alta ingesta de alcohol. Así que hay que cuidarse y estar atentos sobre todo a estos síntomas de los que estábamos hablando. Gracias, Gaby.